La casa de los Mendoza siempre había sido un símbolo de respeto en el pequeño pueblo de Valle Hermoso, a las afueras de Valencia. Con sus paredes de piedra y su jardín de naranjos, representaba 3 generaciones de trabajo duro y tradición. Carlos Mendoza, el patriarca de 68 años, se enorgullecía de haber convertido la pequeña panadería familiar en una cadena reconocida en toda la provincia. Sus hijos, Alejandro y Sofía, habían crecido entre el aroma del pan recién horneado y las historias de sacrificios que su padre repetía durante las cenas familiares. Aquella mañana de domingo, como era costumbre desde hace años, la familia se reunía para el almuerzo semanal. El comedor de madera oscura acogía las conversaciones mientras Dolores, esposa de Carlos, colocaba la paella recién hecha en el centro de la mesa. Pero esta vez, la tensión era palpable. Hacía 3 días que Carlos había anunciado su decisión de jubilarse, y todos sabían que hoy nombraría a su sucesor. Alejandro, el mayor, había trabajado en el negocio desde los 16 años. Conocía cada detalle de las recetas y había modernizado los procesos, convirtiendo una panadería tradicional en una empresa rentable. Sofía, 5 años menor, había estudiado administración en Madrid y regresado hace apenas 2 años, trayendo ideas frescas y una visión más global del negocio. Antes de servir, tengo algo importante que decirles, comenzó Carlos mientras todos tomaban asiento. Su voz sonaba más grave de lo habitual. He pensado mucho en el futuro de Panaderías Mendoza. Es mi legado, y quiero asegurarme de que continúe prosperando cuando yo no esté. Alejandro enderezó la espalda, asintiendo ligeramente. Sus manos, ásperas por los años de trabajo con la masa, descansaban sobre el mantel bordado que su madre había recibido como regalo de boda. He decidido que Sofía será quien tome las riendas como directora general, sentenció Carlos sin más preámbulos. El silencio que siguió fue abrumador. Dolores dejó caer el cucharón, salpicando el mantel con gotas de aceite de oliva. Sofía parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado correctamente. Pero fue la expresión de Alejandro lo que capturó la atención de todos, una mezcla de incredulidad y traición que transformó su rostro en una máscara rígida. ¿Es una broma?, preguntó finalmente, con voz apenas audible. Carlos negó con firmeza. El negocio necesita una visión nueva. Tú eres excelente con la producción, hijo, pero Sofía tiene la capacidad de expandir nuestro alcance. 25 años, papá, respondió Alejandro, empujando ligeramente su silla hacia atrás. 25 años dedicándome a esto mientras ella construía su vida en Madrid. Y ahora, porque tiene un título universitario, ¿le entregas todo? Alejandro, por favor, intervino Dolores. Tu padre solo piensa en lo mejor para la empresa. Lo mejor para la empresa o lo mejor para Sofía, como siempre, espetó Alejandro. Se levantó bruscamente, tirando accidentalmente su copa de vino sobre el mantel. El líquido rojo se extendió rápidamente como una herida abierta. Siempre ha sido así. Siempre. Sofía, que hasta entonces había permanecido callada, se puso de pie. No es justo que digas eso. Yo nunca pedí esto. Si quieres el puesto, quédate con él. Ahora te haces la generosa, respondió Alejandro con amargura. Siempre has sabido manipular a papá. Desde niña. Mientras yo trabajaba hasta sangrarme las manos, tú eras la inteligente, la que tiene futuro, punto. Carlos golpeó la mesa con su puño. ¿Basta? La decisión está tomada. Trabajarán juntos o no trabajará ninguno. La amenaza quedó flotando en el aire mientras Alejandro recogía su chaqueta y se dirigía hacia la puerta. 30 años aguantando tus preferencias, y aún así esperaba un mínimo de reconocimiento, murmuró antes de salir, dejando tras de sí el eco del portazo. En los días siguientes, la noticia se esparció por Valle Hermoso como el fuego en un campo seco. Los empleados tomaron bandos, los clientes murmuraban, y la familia extendida empezó a hacer llamadas para mediar en el conflicto. Alejandro no regresó a las cenas dominicales. Comenzó a faltar al trabajo, algo impensable anteriormente. Una semana después, Carlos encontró a su hijo mayor en el Rincón de Pablo, la taberna local donde los hombres del pueblo ahogaban sus penas en vino tinto.
No puedes evitarme para siempre, dijo Carlos, sentándose frente a Alejandro sin pedir permiso. La empresa te necesita. Tu hermana te necesita. Alejandro levantó la mirada, sus ojos enrojecidos revelaban noches sin dormir. ¿Sabes qué es lo peor, papá? Que no es por el título ni el dinero. Es porque después de tanto tiempo, sigues sin verme. Carlos intentó hablar, pero Alejandro continuó, cada madrugada, mientras tú dormías, yo abría el horno. Cada Navidad, mientras todos celebraban, yo preparaba el pan para el día siguiente. Aprendí cada secreto familiar, respeté cada tradición. Y aún así, nunca fue suficiente. Hijo, no es que no valore lo que has hecho, pero, no hay, peros, papá. Hay decisiones, y las tuyas siempre me han mostrado dónde estoy en tu lista de prioridades. Alejandro dejó unos billetes sobre la mesa y se levantó. Mañana presentaré mi renuncia. Buscaré trabajo en otra parte. Tal vez en Barcelona, con el tío Manuel. La noticia de que Alejandro planeaba marcharse sacudió a la familia Mendoza hasta sus cimientos. Dolores lloró durante días, culpando a Carlos por su terquedad. Sofía intentó hablar con su hermano, pero este no respondía a sus llamadas. El pueblo entero parecía contener la respiración, esperando el desenlace de un drama familiar que reflejaba conflictos tan antiguos como universales, el favoritismo, las expectativas no cumplidas, los sueños pisoteados por el deber. Mientras tanto, el negocio comenzaba a resentirse. Algunos clientes leales a Alejandro amenazaron con boicotear las panaderías. Los proveedores, confundidos por los rumores, empezaron a exigir pagos anticipados. Y en medio de todo esto, Carlos se enfrentaba a la posibilidad real de ver destruido todo aquello por lo que había trabajado, víctima de su propia incapacidad para valorar lo que tenía frente a sus ojos. La renuncia de Alejandro cayó como una bomba en Panaderías Mendoza. Los empleados más antiguos, aquellos que habían visto crecer al muchacho, no podían creer que realmente se marchara. Sofía intentó mantener el optimismo durante las primeras semanas, reorganizando horarios y aprendiendo detalles del negocio que siempre habían sido territorio de su hermano. Pero cada mañana, al entrar en la zona de producción y no ver la figura familiar de Alejandro supervisando el amasado, sentía que algo fundamental se había roto. Carlos se volvió más callado, más distante. Seguía apareciendo todas las mañanas en la oficina principal, pero sus visitas a los puntos de venta se redujeron. En casa, evitaba hablar del tema, aunque Dolores intentaba, una y otra vez, hacerle entrar en razón. Tu orgullo nos está costando más que dinero, le recriminaba a ella mientras preparaban la cena, un mes después de la partida de Alejandro. Nos está costando a nuestro hijo. Él tomó su decisión, respondía Carlos, cortante. Es un adulto. Si prefiere tirar por la borda todo por un berrinche. ¿Un berrinche? ¿Eso qué es que es? Dolores dejó el cuchillo con el que cortaba verduras y miró directamente a su marido. Lo humillaste frente a toda la familia. Le quitaste lo que ha sido su vida entera. ¿Y esperas que lo acepte con una sonrisa? El timbre del teléfono interrumpió la discusión. Era Sofía, su voz temblorosa al otro lado de la línea. Papá, tenemos un problema en la central. 3 pedidos grandes para mañana y la mitad del personal ha llamado para decir que no vendrá. ¿Cómo que no vendrán? ¿Están enfermos? No exactamente. Parece que Alejandro ha abierto su propio negocio al otro lado de la ciudad. Se ha llevado a varios de nuestros mejores panaderos. La noticia se extendió rápidamente por Valle Hermoso. Artesanos del Pan, el nuevo negocio de Alejandro Mendoza, había abierto sus puertas sin anuncios ni inauguración oficial. Era un local pequeño, modesto comparado con cualquiera de las sucursales de Panaderías Mendoza, pero desde el primer día, las colas daban vuelta a la esquina. Antiguos clientes, curiosos y hasta algunos que buscaban apoyar a Alejandro en su rebelión contra su padre, acudían en masa. Esto es una declaración de guerra, gruñó Carlos al pasar frente al local de su hijo y ver la multitud. Usar nuestras recetas, llevarse a nuestros trabajadores. Es una traición. Son también sus recetas, le recordó Dolores con firmeza.
Las aprendió de ti, como tú las aprendiste de tu padre. Y si los empleados prefieren irse con él, quizás deberías preguntarte por qué. El conflicto alcanzó nuevas dimensiones cuando comenzaron las comparaciones. Los periódicos locales publicaron artículos sobre la guerra del pan en Valle Hermoso. Algunos críticos gastronómicos visitaron ambos establecimientos, señalando que el pan de artesanos tenía ese toque especial que solo las manos experimentadas pueden dar, mientras que Panaderías Mendoza ofrecía mayor variedad y modernidad, aunque tal vez ha perdido algo de su alma tradicional. Para empeorar las cosas, la tensión familiar desbordó el ámbito privado. La comunidad empezó a tomar bandos. En la iglesia, durante la misa dominical, la familia Mendoza ya no se sentaba junta. Carlos y Dolores ocupaban su banco habitual en la tercera fila, Sofía y su novio Daniel se ubicaban cerca del altar y Alejandro, cuando asistía, permanecía discretamente al fondo. Las bodas, bautizos y comuniones se convirtieron en un campo minado social, donde los invitados debían decidir cuidadosamente qué pan servir sin ofender a nadie. Mientras tanto, en el interior de Panaderías Mendoza, Sofía enfrentaba sus propios desafíos. A pesar de su formación académica, descubrió rápidamente que la teoría administrativa poco tenía que ver con la compleja realidad de un negocio familiar con raíces tan profundas. Algunos empleados veteranos la respetaban pero no la escuchaban realmente, siguiendo la manera de hacer las cosas como siempre se ha hecho. Otros, especialmente los más jóvenes, apoyaban sus ideas innovadoras pero carecían de la experiencia necesaria para implementarlas correctamente. Una tarde, después de una reunión particularmente frustrante con los encargados de producción, Sofía se encontró llorando sola en su oficina. El teléfono sonó, sobresaltándola. «Diga», contestó, intentando que su voz no revelara su estado. «¿Sofía?» «Soy yo, Alejandro». El silencio se extendió por varios segundos antes de que ella pudiera responder, «¿Qué quieres?» «Necesitamos hablar. No sobre el negocio, sino sobre la familia. Esto está afectando a mamá más de lo que imaginamos». Acordaron encontrarse en un café neutral, a medio camino entre ambas panaderías. Cuando Sofía llegó, Alejandro ya estaba allí, con aspecto cansado pero determinado. «Te ves horrible», dijo ella como saludo, intentando romper el hielo. «Tú también», respondió él con una media sonrisa. «Parece que dirigir una panadería no es tan sencillo como creíamos». Durante la siguiente hora, los hermanos hablaron como no lo habían hecho en meses. Sofía confesó sentirse abrumada por la responsabilidad y las expectativas. Alejandro admitió que, aunque su negocio iba bien, extrañaba la estructura familiar y sentía que había decepcionado a su padre, a pesar de su enojo. «Nunca quise quitarte nada», dijo Sofía finalmente. «Cuando papá me ofreció el puesto, pensé que trabajaríamos juntos. ¿Qué sería un equipo?» «Yo tampoco quise lastimarte», suspiró Alejandro. «Mi problema nunca fue contigo, sino con papá y sus decisiones. Pero ahora estamos todos atrapados en esto». Mientras la conversación avanzaba, quedó claro que ambos estaban pagando un precio alto por el orgullo herido de su padre y la envidia que había crecido entre ellos durante años. La competencia empresarial había exacerbado sentimientos que existían desde la infancia. Alejandro siempre había sentido que debía trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento, mientras Sofía cargaba con la presión de ser la promesa de la familia. «¿Crees que hay alguna solución?», preguntó Sofía. «Esto está destrozando a mamá. El otro día la encontré revisando fotos antiguas, de cuando éramos niños y jugábamos juntos en la panadería». Alejandro guardó silencio un momento, pensativo. «Quizás no podamos resolver todo de inmediato, pero podríamos empezar por algo pequeño. Este fin de semana es el cumpleaños de mamá. ¿Y si hacemos una tregua? Solo por un día». Sofía asintió lentamente. «Una tregua suena bien. Pero conociendo a papá». «Déjame a papá a mí», dijo Alejandro con repentina determinación. «Ya es hora de que tengamos una conversación de hombre a hombre, sin gritos ni portazos». Al salir del café, los hermanos se despidieron con un abrazo tentativo, el primero en mucho tiempo.
Ninguno sabía si este pequeño paso llevaría a una reconciliación verdadera o sería solo un breve respiro en una guerra familiar que amenazaba con destruir no solo un negocio, sino los lazos que alguna vez habían sido inquebrantables. Lo único cierto era que, por primera vez en meses, ambos sintieron que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. El cumpleaños de Dolores llegó con un clima inusualmente cálido para octubre. Mientras preparaba el desayuno, intentaba mantener una sonrisa, aunque la perspectiva de otra celebración familiar incompleta le pesaba en el corazón. Las últimas semanas habían sido especialmente difíciles, dividía su tiempo entre la casa que compartía con Carlos y visitas discretas a Alejandro en su nuevo apartamento cerca de su panadería. No hace falta que hagamos nada especial hoy, le dijo a Carlos mientras éste revisaba el periódico. Podríamos simplemente ir a cenar, tú y yo. Carlos bajó el periódico y miró a su esposa con expresión culpable. Sabía perfectamente cuánto sufría ella por la situación. Dolores, es tu cumpleaños. Mereces una celebración apropiada. Ya he reservado en El Olivo. ¿El Olivo? Pero ese restaurante siempre lo reservamos para ocasiones importantes, con toda la familia. Exactamente, respondió Carlos, volviendo su atención al periódico para evitar mostrar demasiado. El timbre sonó poco después. Dolores abrió la puerta y se encontró con Sofía cargada de paquetes. «¡Feliz cumpleaños, mamá!», exclamó, entrando apresuradamente. «Perdona que venga tan temprano, pero quería ayudarte a prepararte para esta noche. He traído algunas cosas». Dolores miró a su hija con suspicacia. «¿Qué está pasando? Tu padre ha reservado en El Olivo y tú apareces con aires misteriosos. ¿Qué están tramando?». Sofía se limitó a sonreír. «Es tu cumpleaños, mamá. Confía en nosotros». La tarde transcurrió con Sofía ayudando a su madre a elegir un vestido, arreglarse el cabello y maquillarse. Carlos desapareció unas horas, mencionando vagamente algo sobre un asunto pendiente en la panadería central. El ambiente en casa era extraño, cargado de una expectativa que Dolores no conseguía identificar por completo. A las 8 en punto, la familia llegó a El Olivo. El restaurante, con sus paredes de piedra y su decoración rústica pero elegante, era uno de los favoritos de Dolores desde hacía décadas. El maitre los condujo hacia la terraza posterior, un espacio normalmente reservado para eventos privados, con vistas a los viñedos que rodeaban Valle Hermoso. Al doblar la esquina, Dolores se detuvo en seco. Allí, esperando junto a una mesa bellamente decorada con flores de temporada, estaba Alejandro. Llevaba un traje oscuro que Dolores no le había visto antes y sostenía un pequeño ramo de rosas amarillas, las favoritas de su madre. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo con voz suave, extendiendo las flores hacia ella. Dolores miró a Carlos, que permanecía ligeramente rezagado, y luego a Sofía, que la observaba con ojos brillantes de emoción. ¿Lo sabían? ¿Ustedes planearon esto?, preguntó casi en un susurro. Fue idea de los chicos, admitió Carlos, aclarándose la garganta. Yo solo reservé el restaurante. Durante unos segundos tensos, nadie se movió. Luego, Dolores avanzó hacia su hijo mayor y lo abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer si lo soltaba. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente encontraron salida. La cena comenzó con cierta incomodidad. Las conversaciones eran cautelosas, cuidadosamente alejadas de temas conflictivos. Hablaron del tiempo, de los vecinos, de las pequeñas novedades en el pueblo. Poco a poco, ayudados por el excelente vino local, la tensión comenzó a diluirse. Fue durante el postre cuando Carlos, tras intercambiar una mirada con Sofía, se aclaró la garganta. «Tengo algo que decir», anunció, enderezándose en su silla. «Primero, quiero agradecer a mis hijos por organizar esto. Sé que lo hicieron por ti, Dolores, pero también nos han dado a todos una oportunidad que necesitábamos». Se volvió hacia Alejandro, que mantenía la mirada fija en su plato de tarta. «Hijo, he sido injusto contigo. Durante años di por sentado tu dedicación y lealtad. Esperaba que siguieras mis pasos sin reconocer que ya habías encontrado tu propio camino.
Cuando decidí nombrar a Sofía como directora, no fue porque no valorara tu trabajo, sino porque pensé que ella necesitaba esa oportunidad más que tú. Me equivoqué al no consultarte, al no considerar tus sentimientos. Alejandro levantó la vista, sorprendido por la franqueza de su padre. No espero que vuelvas a trabajar conmigo, continuó Carlos. Has demostrado que puedes crear algo propio, algo exitoso. Estoy orgulloso de eso, aunque me duela admitirlo. Pero sí me gustaría que volvieras a ser parte de nuestra familia. El silencio que siguió pareció eterno. Finalmente, Alejandro habló con voz controlada: gracias por tus palabras, papá. Significan mucho. Pero necesito que entiendas algo, nunca dejé de ser parte de esta familia. Me fui de la empresa, no de ustedes. Lo sé, respondió Carlos, con una humildad que rara vez mostraba. Y aún así, dejé que mi orgullo creara esa distancia. Lo siento. Sofía, que había permanecido callada, intervino: también te debo una disculpa, Alejandro. Debí haberme negado cuando papá me ofreció el puesto. O al menos, debí haber insistido en que trabajáramos juntos. No, Sophie, negó Alejandro con una pequeña sonrisa. Tú no tienes que disculparte por aceptar una oportunidad. Yo habría hecho lo mismo. Dolores observaba el intercambio con ojos húmedos, su mano buscando instintivamente la de Carlos bajo la mesa. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. ¿Cómo avanzamos desde aquí? Fue entonces cuando Sofía y Alejandro intercambiaron una mirada cómplice. Tenemos una propuesta, dijo Sofía. Hemos estado hablando durante la última semana y creemos que hay una solución que podría funcionar para todos. ¿Qué clase de solución?, preguntó Carlos, intrigado pero cauteloso. Una colaboración, explicó Alejandro. No una fusión, sino una alianza. Panaderías Mendoza seguiría con su enfoque más comercial y moderno, mientras Artesanos del Pan mantendría su carácter artesanal. Pero compartiríamos conocimientos, proveedores, incluso personal si es necesario. Y lo más importante, añadió Sofía, crearíamos una fundación familiar para preservar y enseñar las técnicas tradicionales de panadería. Podríamos ofrecer talleres, becas para jóvenes panaderos. Era el sueño de tu abuelo, murmuró Carlos, visiblemente emocionado. Siempre quiso que nuestros conocimientos se compartieran, que no se perdieran con el tiempo. Exactamente, sonrió Alejandro. ¿Y quién mejor que tú para dirigir esa fundación, papá? Nadie conoce esas tradiciones como tú. Dolores miraba a su familia con asombro y orgullo. En cuestión de minutos, habían pasado de ser competidores distanciados a socios potenciales. La herida no estaba completamente cerrada, pero había comenzado a sanar. En los meses siguientes, la propuesta se convirtió en realidad. No sin dificultades, por supuesto. Hubo discusiones sobre detalles, desacuerdos sobre métodos y enfoques. Carlos a veces recaía en su tendencia a querer controlar todo, y Alejandro ocasionalmente se mostraba demasiado sensible a las críticas. Pero la diferencia fundamental era que ahora existía un canal de comunicación abierto. La Fundación Mendoza para las Artes Tradicionales de Panadería abrió sus puertas en primavera, ocupando un antiguo molino restaurado a las afueras de Valle Hermoso. Carlos, aunque oficialmente jubilado de la dirección diaria de las panaderías, encontró una nueva pasión enseñando a jóvenes aprendices. Dolores colaboraba organizando eventos y manteniendo vivas las recetas familiares más antiguas. Mientras tanto, Sofía logró expandir Panaderías Mendoza a ciudades vecinas, incorporando algunas de las técnicas artesanales de su hermano. Y Alejandro, aunque mantuvo la independencia de su negocio, comenzó a proveer productos especiales para las tiendas más exclusivas de la cadena familiar. El conflicto que casi destruye a los Mendoza terminó transformándolos. Como comentó Dolores en la inauguración de la fundación, a veces necesitamos que algo se rompa para construir algo mejor en su lugar. Y mientras el sol se ponía sobre los campos de Valle Hermoso, iluminando el viejo molino donde 3 generaciones de Mendoza compartían ahora conocimientos y sueños, quedaba claro que los lazos familiares, incluso los más dañados, tienen una extraordinaria capacidad para renovarse cuando existe voluntad y amor verdadero. 6 meses después de la reconciliación,
la alianza entre Panaderías Mendoza y Artesanos del Pan había comenzado a tomar forma concreta. La fundación ya contaba con 2 docenas de aprendices, jóvenes de toda la provincia que acudían 3 veces por semana para aprender los secretos del oficio. Cada mañana, Carlos llegaba al viejo molino antes que nadie, encendía los hornos de piedra restaurados y preparaba meticulosamente los ingredientes para las clases. A sus 68 años, había encontrado una nueva energía en la enseñanza. Sin embargo, no todo funcionaba con la misma fluidez que el programa educativo. La colaboración empresarial entre los hermanos Mendoza enfrentaba obstáculos que no habían previsto durante aquella emotiva cena de reconciliación. No podemos seguir así, declaró Sofía una tarde, dejando caer una carpeta de documentos sobre la mesa de la oficina que compartían a tiempo parcial. Llevamos semanas discutiendo sobre los mismos puntos. Necesitamos tomar decisiones. Alejandro apartó la mirada de su ordenador. Las ojeras bajo sus ojos revelaban el cansancio de dirigir su propio negocio mientras intentaba coordinar la alianza con su hermana. ¿Qué propones? Ya hemos cedido en el tema de los proveedores. No es suficiente, insistió Sofía. Los costes se están disparando porque seguimos manteniendo 2 estructuras separadas. Nuestros equipos de marketing no se coordinan, tenemos duplicidad en distribución. La conversación, aunque civilizada, dejaba entrever tensiones subyacentes. La idea romántica de una colaboración armoniosa chocaba con la realidad del día a día empresarial. Ambos hermanos tenían visiones diferentes sobre cómo gestionar sus negocios, y ninguno estaba dispuesto a comprometer demasiado su autonomía. Esa misma noche, durante la cena familiar, Dolores notó la tensión. ¿Problemas en el paraíso?, preguntó mientras servía la sopa de ajo, observando cómo sus hijos evitaban mirarse directamente. Nada grave, respondió Sofía. Solo ajustes normales. Asuntos de negocios, añadió Alejandro, restándole importancia. Carlos, más perceptivo de lo que sus hijos creían, dejó su cuchara y los miró seriamente. Cuando tu abuelo me entregó la panadería, comenzó, dirigiéndose a ambos, me dijo algo que nunca olvidé: los números son importantes, pero la confianza es lo único que no tiene precio en un negocio familiar. Si estáis teniendo problemas, tal vez no sea por los números. Sus palabras quedaron flotando en el aire durante el resto de la cena. Más tarde, mientras lavaban los platos, Alejandro se acercó a su hermana. Creo que papá tiene razón, admitió. Quizás el problema no son los procesos o los costes. ¿A qué te refieres?, preguntó Sofía, secándose las manos. ¿A qué seguimos compitiendo, Sophie? En el fondo, cada uno quiere demostrar que su enfoque es mejor. Yo con lo artesanal, tú con lo moderno. Estamos colaborando en la superficie pero compitiendo por dentro. La confesión de Alejandro abrió la puerta a una conversación más honesta. Acordaron reunirse al día siguiente, no en la oficina, sino en la playa de Canet, un lugar que habían frecuentado en su infancia, lejos de empleados y responsabilidades. El día amaneció perfecto para un encuentro al aire libre. Sentados en la arena, con el Mediterráneo desplegándose frente a ellos, los hermanos Mendoza hablaron durante horas, no como socios comerciales, sino como lo que realmente eran, hermanos que habían pasado la vida compartiendo sueños y miedos. ¿Recuerdas cuando construíamos castillos de arena aquí?, preguntó Sofía, dejando que la arena se escurriera entre sus dedos. Tú siempre querías hacer torres altas y detalladas, y yo insistía en construir murallas y fosos alrededor. Alejandro sonrió ante el recuerdo. Y papá siempre decía. Que los dos teníais razón, completó Carlos, sorprendiéndolos desde unos metros atrás. Perdón por la intrusión. Vuestra madre me dijo dónde encontraros. Se sentó pesadamente junto a ellos, su rodilla artrítica protestando por el esfuerzo. No vengo como vuestro padre, sino como alguien que cometió los mismos errores que vosotros estáis cometiendo ahora, explicó. Durante años, intenté hacer que la panadería fuera moderna y tradicional a la vez. Quería conquistar nuevos mercados sin perder la esencia. Y eso me mantuvo dividido, nunca completamente satisfecho con ninguna dirección. Hizo una pausa, observando las olas romper suavemente contra la orilla.
Lo que no entendía hasta que fue demasiado tarde es que no necesitaba elegir. No se trataba de un camino u otro, sino de reconocer que ambos tenían valor. ¿Qué sugieres entonces?, preguntó Alejandro. ¿Que fusionemos completamente los negocios? Carlos negó con la cabeza. Sugiero que dejéis de pensar en términos de mi negocio y tu negocio. Pensad en lo que cada uno hace mejor y concentraos en eso. La simplicidad de la sugerencia contrastaba con su profundidad. De regreso a Valle Hermoso, Sofía y Alejandro comenzaron a reimaginar su colaboración. En lugar de intentar que ambos negocios ofrecieran productos similares, decidieron diferenciarse completamente. Panaderías Mendoza se centraría en la producción a mayor escala, la distribución eficiente y la innovación constante. Artesanos del Pan se especializaría exclusivamente en productos premium, elaborados con técnicas tradicionales y dirigidos a un público gourmet. La transición no fue inmediata ni sencilla. Hubo productos que Sofía tuvo que abandonar, clientes que Alejandro tuvo que derivar a su hermana. Pero gradualmente, emergió un modelo que aprovechaba las fortalezas de cada uno sin forzar concesiones innecesarias. El momento decisivo llegó 3 meses después, cuando Alejandro recibió una llamada del Corte Inglés, la prestigiosa cadena de grandes almacenes. Querían sus productos artesanales para su sección gourmet, pero necesitaban garantías de suministro constante que su pequeño horno no podía proporcionar. «Necesito tu ayuda», le dijo a Sofía esa misma tarde. «Es una oportunidad increíble, pero no puedo hacerlo solo». Por primera vez desde que iniciaron la colaboración, no había orgullo ni competencia en su petición. Era simplemente un hermano pidiendo ayuda a su hermana. «Podríamos adaptar la línea 3 para producción artesanal 2 días a la semana», sugirió Sofía después de revisar los números. «Tú supervisarías personalmente el proceso para mantener la calidad. Sería complicado logísticamente, pero factible». La solución no solo funcionó, floreció. El pan de Artesanos del Pan, ahora disponible en el Corte Inglés, se convirtió en un éxito regional que impulsó también la visibilidad de Panaderías Mendoza. La prensa que antes había alimentado la guerra del pan ahora escribía sobre la Sinergia Mendoza, presentándola como un modelo de negocio familiar innovador. 6 meses después, en la primera reunión anual de la fundación, Carlos observaba con orgullo a sus hijos presentar juntos los resultados de su colaboración. Ya no eran el joven relegado y la hija favorecida. Eran 2 empresarios con talentos complementarios, unidos por un legado común pero libres para desarrollar sus propias visiones. «Nunca es tarde para aprender», le susurró Dolores, apretando su mano mientras escuchaban la presentación. «Ni para enseñar». Carlos asintió, recordando los momentos difíciles, las palabras hirientes, las oportunidades perdidas. El camino había sido más largo y doloroso de lo necesario, pero al final, habían encontrado un equilibrio que ninguno habría descubierto por separado. El invierno llegó a Valle Hermoso con una fuerza inusual. Las intensas lluvias de noviembre dieron paso a un diciembre con temperaturas bajo cero que nadie recordaba haber experimentado en la región. Los olivares que rodeaban el pueblo se cubrieron de escarcha, y las previsiones meteorológicas advertían sobre posibles cortes de suministros si el temporal empeoraba. La mañana del 16 de diciembre, Carlos despertó sobresaltado por el sonido de su teléfono. «Diga», respondió con voz ronca. «Carlos, soy Manuel, del ayuntamiento», dijo la voz al otro lado. «Tenemos una situación. La tormenta ha bloqueado las carreteras principales. Están trabajando para despejarlas, pero llevará días. Mientras tanto, el pueblo está prácticamente aislado». Carlos se incorporó de inmediato, completamente despierto. «¿Qué necesitas?» «Pan», respondió Manuel sin rodeos. «Las tiendas del supermercado ya están vacías. Las familias tienen provisiones, pero no suficiente pan. Y con las fiestas navideñas acercándose». No necesitó decir más. En Valle Hermoso, como en muchos pueblos españoles, el pan no era simplemente un alimento, era parte esencial de cada comida, de cada celebración. Y las panaderías Mendoza, en sus distintas formas, eran las únicas capaces de producirlo a escala suficiente. «Nos ocuparemos», prometió Carlos.
dile a la gente que no se preocupe. Apenas colgó, llamó a sus hijos. La respuesta de ambos fue inmediata: estarían en la panadería central en 1 hora. Mientras tanto, Dolores ya estaba en la cocina, preparando termo, bocadillos y café. Las emergencias no eran nuevas para la familia Mendoza. La panadería central, la más grande de las instalaciones de Sofía, estaba ubicada en la zona industrial del pueblo. Cuando llegaron, varios empleados ya esperaban fuera, convocados por mensajes urgentes. Entre ellos estaba Teresa, la contable, sosteniendo carpetas y con expresión preocupada. «Tenemos un problema», anunció mientras todos entraban, sacudiéndose la nieve de los abrigos. «Hice inventario. Nos falta harina. Con lo que tenemos, podemos producir para 2 días, quizás 3 si racionamos. Pero no más». «¿Y los proveedores?», preguntó Sofía. «Imposible hasta que despejen las carreteras», respondió Teresa. «He llamado a todos. Nadie puede llegar hasta aquí». Se hizo un silencio tenso mientras evaluaban la situación. Valle Hermoso tenía casi 5.000 habitantes. Si la tormenta se prolongaba según las previsiones, necesitarían pan para al menos 1 semana. «Mi local tiene reservas», intervino Alejandro. «No es mucho, pero debe haber sacos suficientes para otro día de producción». «Y la fundación también tiene algo almacenado para las clases», añadió Carlos. «No es harina industrial, pero servirá». Sofía sacudió la cabeza. «Incluso sumando todo, no alcanza. Y no podemos racionar tanto como para que cada familia reciba apenas 1 barra». Fue Carmen, una de las panaderas más antiguas, quien ofreció la solución inesperada. «Las casas», dijo simplemente. Ante las miradas confusas, explicó: «En este pueblo, casi cada casa antigua tiene harina. Es tradición. Muchas abuelas aún guardan provisiones como si viviéramos en la posguerra. Si pedimos que compartan lo que puedan». La idea era tan simple como brillante. En menos de 1 hora, el ayuntamiento había lanzado un llamamiento por megafonía y redes sociales. Se solicitaba a todos los vecinos que pudieran aportar harina, levadura o cualquier ingrediente útil para la elaboración de pan. Lo que siguió sorprendió incluso a los más optimistas. Pese al frío y la nieve, los habitantes de Valle Hermoso comenzaron a llegar a la panadería con bolsas y paquetes. Algunos traían apenas un puñado de harina, otros, sacos enteros guardados en despensas. Ancianas con recetas de pan escritas a mano, jóvenes con ingredientes especiales comprados para repostería navideña, familias enteras portando lo que podían. A mediodía, el patio de la panadería se había convertido en un improvisado centro logístico. Sofía organizaba el inventario de las donaciones, Alejandro adaptaba las recetas para aprovechar al máximo los ingredientes disponibles, Carlos coordinaba turnos con los voluntarios que se habían ofrecido para ayudar en la producción. «Nunca pensé ver esto», comentó Dolores, observando la actividad desde la entrada. «Un pueblo entero confiándonos su comida». «No es solo comida, mamá», respondió Sofía sin dejar de anotar en su tableta. «Es confianza. Nos están confiando su bienestar». El trabajo continuó sin descanso. Los hornos funcionaban a máxima capacidad, pero seguía siendo insuficiente. Fue entonces cuando Alejandro propuso algo inusual. «Hay que descentralizar», explicó durante una pausa para café. «La panadería no puede hacerlo todo. Pero hay hornos en muchas casas del pueblo, especialmente en las más antiguas». «¿Sugieres que la gente hornee su propio pan?», preguntó Carlos, escéptico. «No exactamente. Sugiero que distribuyamos masa preparada. Nosotros nos encargamos de la parte técnica, y ellos solo tienen que hornearla. Ahorramos energía, multiplicamos la producción y hacemos que todos participen». La propuesta generó debate, pero la urgencia de la situación aceleró la decisión. Esa misma tarde, el sistema estaba en marcha, la panadería central preparaba grandes lotes de masa que luego se distribuían en porciones, junto con instrucciones sencillas. Las familias con hornos adecuados recibían más cantidad, comprometiéndose a compartir con sus vecinos. Lo que había comenzado como una emergencia se transformó gradualmente en algo más profundo.
En las calles nevadas, vecinos que apenas se saludaban normalmente ahora intercambiaban panes recién horneados. Surgieron variaciones locales cuando algunas familias añadían ingredientes propios, aceitunas, hierbas del jardín, semillas guardadas para ocasiones especiales. En la plaza del pueblo, el ayuntamiento habilitó un punto de intercambio donde los que producían más pan del necesario podían dejarlo para quienes no podían hornear. Y cada día, un grupo de voluntarios, coordinados por la familia Mendoza, se aseguraba de que nadie quedara sin su ración. 3 días después, cuando las máquinas comenzaron finalmente a despejar las carreteras principales, llegó el primer camión de suministros. La crisis había pasado, pero algo había cambiado en Valle Hermoso. La experiencia colectiva había forjado nuevas conexiones, recordando a todos el valor de la comunidad. En la reunión familiar de esa noche, mientras compartían una botella de vino junto a la chimenea, Carlos observaba a sus hijos con una mezcla de orgullo y reflexión. ¿Sabéis qué me ha impresionado más estos días?, preguntó. Ver cómo trabajáis juntos. Como si nunca hubiera existido una ruptura entre vosotros. Sofía y Alejandro intercambiaron una mirada. Supongo que las crisis sacan lo mejor de nosotros, comentó Alejandro. O quizás, añadió Sofía, solo necesitábamos un propósito mayor que nuestros propios egos. Dolores, que hasta entonces había escuchado en silencio, intervino: la tormenta nos ha enseñado algo que intenté deciros durante meses. El valor de lo que hacéis no está en quién dirige qué negocio, o en quién tiene más éxito. Está en lo que aportáis a los demás. Las palabras de Dolores resonaron especialmente porque todos habían visto su verdad en acción. Durante aquellos días difíciles, nadie había preguntado si el pan venía de Panaderías Mendoza o de artesanos del pan. Lo importante era que llegara a cada mesa. Quizás, sugirió Carlos cautamente, sea momento de reconsiderar la estructura de nuestros negocios. La sugerencia quedó flotando en el aire, sin recibir respuesta inmediata. Pero a diferencia de conversaciones similares en el pasado, esta vez no provocó tensión. En su lugar, los hermanos asintieron pensativamente, reconociendo que, efectivamente, tal vez había llegado el momento de un cambio más profundo. Mientras la nieve continuaba cayendo suavemente fuera, la familia Mendoza comenzó a imaginar un nuevo futuro. Uno donde las lecciones aprendidas durante la tormenta no se olvidaran cuando regresara el buen tiempo. Uno donde la colaboración no fuera solo una respuesta a la crisis, sino una forma permanente de honrar su legado y servir a su comunidad. La primavera llegó a Valle Hermoso con una explosión de color que contrastaba con el recuerdo del invierno implacable. Los almendros florecían en las colinas, y los campos reverdecían bajo un sol cada vez más cálido. La vida retomaba su ritmo habitual, pero algo había cambiado en el pueblo y en la familia Mendoza. Un año exacto había pasado desde que Carlos anunciara su decisión de nombrar a Sofía como sucesora, desencadenando el conflicto que casi destruye tanto el negocio como la familia. 12 meses de transformación que culminaban hoy, en una soleada mañana de abril, con la inauguración oficial de Mendoza, Tradición y Futuro. El nuevo letrero, instalado esa misma mañana en la fachada renovada de la panadería central, reflejaba mucho más que un simple cambio de nombre. Era el símbolo visible de una profunda reestructuración que los hermanos Mendoza habían diseñado durante los meses posteriores a la tormenta. ¿Nervioso?, preguntó Dolores, ajustando la corbata de Carlos mientras esperaban que llegaran los invitados. Un poco, admitió él con una sonrisa. Nunca pensé que vería este día. El espacio frente a la panadería se había transformado para la ocasión. Mesas cubiertas con manteles blancos exhibían una selección de productos que representaban la nueva línea unificada, desde las barras tradicionales que Carlos había perfeccionado décadas atrás hasta las creaciones innovadoras de Sofía y las especialidades artesanales de Alejandro. Un pequeño escenario aguardaba los discursos de inauguración, y el aroma de pan recién horneado flotaba en el aire como la mejor invitación posible. Poco a poco, el lugar comenzó a llenarse. Llegaron primero los empleados con sus familias, luego los proveedores, las autoridades locales, y finalmente, prácticamente todo Valle Hermoso. La pequeña celebración privada que habían planeado inicialmente se transformó en un evento comunitario espontáneo. Creo que deberíamos empezar, sugirió Sofía, observando la multitud que se había formado.
La gente está esperando. Carlos asintió y subió al escenario con paso decidido, flanqueado por sus hijos. El murmullo de conversaciones se apagó gradualmente mientras ajustaba el micrófono. Buenos días a todos, comenzó, su voz ligeramente temblorosa al principio. Gracias por acompañarnos en este día tan especial para la familia Mendoza. Hace 45 años, cuando mi padre me entregó las llaves de una pequeña panadería con un horno y 3 empleados, jamás imaginé que llegaríamos a este momento. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros familiares entre el público. Muchos de ustedes conocen nuestra historia reciente. No voy a fingir que el camino ha sido fácil. Cometimos errores, nos alejamos, incluso llegamos a competir entre nosotros. Pero también aprendimos. Aprendimos que lo que nos hace fuertes no es lo que poseemos individualmente, sino lo que construimos juntos. Carlos se volvió hacia sus hijos con orgullo evidente. Hoy no estamos simplemente fusionando dos negocios. Estamos honrando un legado mientras creamos algo nuevo. Y no podría estar más orgulloso de los arquitectos de esta transformación, mis hijos, Alejandro y Sofía. Con un gesto, cedió el micrófono a Alejandro, quien dio un paso adelante. A sus 42 años, se le veía más sereno que nunca, como si hubiera encontrado finalmente su lugar. Cuando abrí Artesanos del Pan, comenzó, lo hice desde el dolor y el orgullo herido. Quería demostrar mi valía, quizás incluso vengarme un poco. Una risa suave recorrió el público, consciente de la franqueza que siempre había caracterizado a Alejandro. Pero la vida tiene formas curiosas de enseñarnos. A veces necesitamos perder algo para comprender su verdadero valor. Miró directamente a su padre mientras continuaba, lo que comenzó como una ruptura terminó siendo una oportunidad para todos. Mi negocio, independiente, me enseñó que llevaba los valores Mendoza en la sangre, incluso cuando intentaba distanciarme de ellos. Y cuando la tormenta nos obligó a trabajar juntos de nuevo, comprendí que lo que realmente importa no es quién está al mando, sino a quién servimos y cómo lo hacemos. Cuando fue el turno de Sofía, su aproximación fue más práctica, explicando la estructura del nuevo negocio unificado. Mendoza, Tradición y Futuro operará con 3 divisiones claramente definidas pero completamente integradas, explicó con la claridad que la caracterizaba. La división de producción estándar continuará abasteciendo a toda la región con los productos de siempre. La línea Gourmet, liderada por Alejandro, se centrará en creaciones artesanales premium. Y nuestra nueva división educativa, vinculada a la fundación que papá dirige con tanto entusiasmo, se dedicará a preservar y compartir conocimientos. Después de detallar aspectos logísticos y planes futuros, Sofía adoptó un tono más personal. Pero más allá de la estructura empresarial, lo que realmente estamos celebrando hoy es una reconciliación. No solo entre nosotros como familia, sino con nuestra comunidad y nuestras raíces. Fue entonces cuando Carlos volvió a tomar el micrófono para el anuncio final. Como parte de esta nueva etapa, dijo con voz solemne, tengo el honor de presentar un proyecto especial, el Museo del Pan de Valle Hermoso, que se instalará en el antiguo molino donde ahora funciona la fundación. Un espacio que no solo honrará nuestra tradición familiar, sino la historia panadera de toda esta región. El anuncio fue recibido con aplausos entusiastas, especialmente de los mayores del pueblo, custodios de una tradición centenaria que ahora encontraría un hogar permanente. La ceremonia concluyó con Dolores cortando la cinta inaugural, un reconocimiento silencioso pero significativo al papel que había desempeñado como pilar de la familia durante los momentos más difíciles. Mientras los asistentes disfrutaban del catering preparado para la ocasión, la familia Mendoza recibía felicitaciones y buenos deseos. Entre la multitud, apareció Manuel, el concejal que había solicitado su ayuda durante la tormenta. Impresionante transformación, comentó, estrechando la mano de Carlos. De competidores a socios estratégicos en menos de un año. Tendrían que dar conferencias sobre resolución de conflictos empresariales. Carlos sonrió, señalando discretamente hacia donde Alejandro y Sofía conversaban animadamente con un grupo de jóvenes panaderos. El mérito es todo suyo. Yo solo tuve que aprender a dar un paso atrás y confiar. ¿Y no temes que vuelvan los problemas?, preguntó Manuel con genuina curiosidad.
Las empresas familiares son complicadas, y ustedes han tenido sus momentos. Por supuesto que habrá desacuerdos, respondió Carlos con serenidad. Pero la diferencia es que ahora sabemos que somos más fuertes juntos que separados. Y lo más importante, hemos aprendido a comunicarnos honestamente. Esa noche, después de que los últimos invitados se marcharan, la familia Mendoza se reunió en la terraza de Carlos y Dolores. El aire tibio de la primavera transportaba el aroma de los naranjos en flor mientras compartían una botella de cava para celebrar en la intimidad. Por nosotros, brindó Dolores, levantando su copa. Por la familia que casi perdimos y que hemos reconstruido. Por el futuro, añadió Sofía. Y por las lecciones aprendidas, completó Alejandro. Carlos observaba la escena con ojos húmedos de emoción. El conflicto que había amenazado con destruirlos se había transformado, a través de dolor y esfuerzo, en una oportunidad para crecer. Su mayor temor siempre había sido que el legado familiar se perdiera después de su retiro. Ahora comprendía que el verdadero legado no eran las panaderías, las recetas o incluso el nombre Mendoza sobre las tiendas. El verdadero legado eran los valores que sus hijos habían redescubierto por sí mismos, la integridad, el trabajo bien hecho, el compromiso con la comunidad, y sobre todo, la capacidad de perdonar y comenzar de nuevo. Mientras la conversación fluía bajo las estrellas, con planes para el museo, nuevas recetas, e incluso la posibilidad de abrir una sucursal en Valencia, Carlos intercambió una mirada cómplice con Dolores. No necesitaban palabras para comunicar lo que ambos sentían, que después de la tormenta, después del conflicto, después de los errores y las reconciliaciones, la familia Mendoza había encontrado finalmente su lugar en el mundo. Juntos, diferentes pero unidos, como los ingredientes de una buena masa que, combinados en las proporciones correctas, crean algo que ninguno podría lograr por separado.